Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces hay temporadas donde uno pareciera que tratara de hacer las cosas o que hace las cosas bien, y cuando más está conectado con Dios y cuando más está, digamos, procurando, obviamente, hacer las cosas como a Dios le agrada, y las cosas salen mal. Yo no sé si de pronto han tenido que vivir con eso. Claro, y hay muchos testimonios de personas que conocemos que pasa una y le sigue la otra y le sigue la otra. Bueno, Personas que aprendieron a conducir, pues hacen las cosas bien, pero le rayan el carro casualmente. Yo no voy a decir nada por ahora. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Bueno, muy bien, bienvenidos a esto que se llama Influencia Dios. Bueno, muy bien. Si lo recuerdan, el episodio pasado estamos hablando con nuestro invitado el día de hoy también, el pastor Marvin, y estábamos hablando sobre el libro de Job, lo que pasó allí con el libro de Job. Hoy queremos no seguir con el tema, pero sí tocar, ¿cómo decirlo? Tocar el propósito de lo que tiene el libro, y es por qué le suceden cosas malas a las personas buenas. Eso se titula así: ¿dónde está Dios? La paradoja del sufrimiento. Bueno, ¿de dónde viene este título? Yo no sé si ustedes de pronto han podido leer un libro, y un libro que se titula precisamente así: ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Sí? Y habla sobre que muchas personas que creemos no hacer daño a los demás, de hacer las cosas bien, o por lo menos, o sea, no somos buenos, porque la palabra de Dios dice que no hay ninguno bueno, pero intentamos hacer el bien, ¿sí? Y procuramos todos los días, pues, hacer las cosas con propósito, hacer buenas obras, mostrar los frutos del evangelio por el cual nosotros vivimos, pero no alcanzamos, o a veces no logramos los objetivos, o las cosas nos salen mal, aparentemente mal a los ojos de los demás, ¿sí? Y el problema cuando hablamos del dolor y el sufrimiento, porque estamos hablando, bueno, de cosas como iniciamos, un rayón del carro, pero cuando hablamos del sufrimiento real, del dolor que viene en tiempos difíciles, cuando nos ignoran para un ascenso, o perdemos nuestro empleo, o cuando, peor aún, sufrimos una enfermedad crónica, o perdemos a una persona muy amada. Entonces, allí donde enfrentamos esta pregunta: si Dios me está bendiciendo durante los tiempos buenos, ¿ahora me está castigando? ¿O qué está pasando? Sí, esta es una pregunta bastante importante. Entonces, queremos responder algunas preguntas, no nosotros, pero sí nuestro invitado. Queremos responder gran carga. Estas preguntas, pastor. Sí, hoy le toca toda la carga de responder. Una de las preguntas más básicas, no solamente a nivel de cristiano, sino a nivel general, se escucha mucho, y obviamente en mi oficina se escucha mucho, y es: ¿por qué suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Cierto? Y lo veníamos viendo en el libro de Job, lo que estuvimos estudiando el capítulo anterior. Vimos ese relato de ese hombre justo, de hombre recto, intachable, súper bueno. ¿Y por qué le sucedió todo esto a pesar de todo lo que él era? ¿Por qué le pasó esto a él? ¿Por qué él, Señor? Sí. Entonces, ahí la pregunta, ya que todos nosotros en diferentes momentos de nuestras vidas, en diferentes momentos que vivimos día a día, podemos sentir esas cosas que posiblemente le pasaron a Job, no en tal dimensión, algunos sí, otros posiblemente no han sufrido tanto, pero sí hemos venido pasando cosas así, y se han visto que uno hace unas cosas buenas y hay otros que no las hacen tan bien, y sí le va bien, y a uno porque le va mal. Entonces empiezan a surgir
todas estas preguntas difíciles de la vida. Exacto. Y algunas preguntas que quisimos traer el día de hoy son algunas preguntas que hemos escuchado mucho, son algunas preguntas que nos han hecho, son algunas preguntas que realmente, tengo que decirlo, muchas veces nosotros mismos no las entendemos, pero sabemos que hay alguien aquí que sí las entiende. Eso espero. Es broma, ¿sí? Pero obviamente queríamos dar como una respuesta a la luz de la palabra de Dios, a la luz obviamente de la historia de Job, también una respuesta sobre todo para estas personas que están pasando momentos muy difíciles o que han pasado momentos difíciles, y lo que ha hecho estos momentos fue casi que separar su relación con Dios, o el concepto de que Dios es un padre y que Dios es bueno, y queríamos obviamente reconciliar a través de estas respuestas del día de hoy. Entonces, la primera pregunta, pastor, bueno, para que tengamos claros todos, y obviamente todos vamos a discutir también sobre eso, si Dios existe, es la pregunta típica, sobre todo los ateos: si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Sí, yo creo que me gusta la paradoja del sufrimiento, me gusta ese subtítulo, porque el problema del mal siempre ha sido el mayor vanguardia que ha usado en contra de Dios, ¿cierto? Sobre todo los ateos. Si Dios existe, ¿por qué entonces permite que el mal ocurra? Y hay una escena que me gusta de la película Constantine de Keanu Reeves, cuando él está presentando la temática y está hablando con la policía, la otra protagonista también, y empieza a presentar el concepto del bien y del mal. Entonces dicen que Dios y el diablo hacen una apuesta, está haciendo una referencia, por eso la traigo a colación, una referencia al libro de Job, y presenta: Dios es el epítome del bien, Satanás es el epítome del mal, ¿sí? Y hay una lucha constante entre el bien y el mal, y nosotros tenemos ese dualismo, ¿sí? Un dualismo que realmente no es bíblico, ¿sí? No, Dios no es el epítome del bien, Dios es soberano. Él está más allá del concepto del bien y del mal. No puede, porque si nosotros tendríamos que creer en un Dios del bien y un Dios del mal, ¿sí? Y tendríamos que subir a Satanás de estatus, y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Satanás es un adversario, pero no está al nivel de Dios. Dios no es la representación del bien, porque eso colocaría a Dios a un límite, y Dios en su soberanía no tiene límites. Nosotros no podemos replantear una pregunta de, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? No, Dios existe pese al sufrimiento, pese a las adversidades, pese a las situaciones que puedan ocurrir. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, y que el libro de Job va a traer a colación, ¿sí? Porque el libro de Job va a traer lo que es la teología retributiva, que viene también muy propio del libro de Proverbios. Proverbios siempre tiene ese concepto: si tú te portas bien, te va a ir bien. Si buscas la sabiduría, serás sabio. Si haces las cosas correctas, te irá bien. Pero si haces mal, te va mal. Al necio, Dios lo aborrece. Entonces, manejamos esa idea dualista que es importante para nuestro desarrollo de la vida, pero así no funciona la vida. La vida no funciona de esa manera. La vida tiene sus momentos buenos y tiene sus momentos malos. Todos los que estamos aquí hoy sentados y los que nos están escuchando, en algún momento de la vida hemos pasado un momento muy difícil, un momento donde nos hemos sentido como que Dios no estuviera allí. No solo no estuviera, sino, como dice por ahí el dicho, al caído caerle. O sea, no solo estás pasando un momento difícil, sino que te llegan otras adversidades y te afectan más todavía, ¿cierto? Entonces, frente a eso uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Es la misma pregunta que Job se hacía cuando empezó a perderlo, y recordemos que tenía el permiso. El Satán no iba en contra de la voluntad de Dios. Dios le dijo, puedes hacerlo, lo único es no le quites la vida, ¿sí? Si nosotros pensamos en Dios, en una idea de un Dios de bondad solamente, claro, no vamos a poder imaginarnos a este Dios permitiendo el mal. Por eso tenemos que entender que la Biblia habla de Dios por encima de todo. Dios es antes de, ¿sí? Y eso incluye lo que rehabita. ¿De dónde surge el mal? Del momento que la primera humanidad decidió
adquirir el conocimiento y desarrollar una búsqueda de ese conocimiento sin Dios. Cuando la humanidad decidió tomar este conocimiento, que luego la misma humanidad va a corromper, y que este conocimiento desencadena incluso lo que vamos a conocer más adelante a través de Caín y Abel, lo que es el primer crimen, y nos va a mostrar a nosotros que el sufrimiento no surge por un propósito divino, sino por una voluntad humana. Descubrimos que todo lo que ocurre y lo que acontece alrededor de nosotros es el desarrollo natural de nuestra humanidad. Que claro, nos queda mucho más fácil mirar hacia el cielo y culpar a Dios de todo, porque si culpamos a Dios de todo lo malo que nos sucede, entonces nos sentimos mucho mejor a tener a alguien a quien señalar y a quien dirigir nuestra ira y nuestro enojo, ¿sí? Y entonces es fácil decir, bueno, entonces Dios no existe porque el mal existe, ¿sí? Pero eso es muy contrario a lo que nos presenta la Biblia. Hay una manera de ver, o sea, ¿cómo podríamos nosotros ver a Dios desde el sufrimiento, ¿sí? Desde el dolor, desde no verlo, y me viene a la imagen precisamente al Señor Jesucristo, que nos habla que que esta es la vida, ¿sí? Dice, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, y eso es lo que trae la vida consecuencia de la separación o el propósito de separarnos del propósito inicial de Dios a través de, pues, por el pecado. Pero ¿cómo ver a Dios dentro del sufrimiento? Y me viene, como lo decía, la imagen de los dos ladrones, ¿sí? Que murieron al lado del Señor Jesucristo. ¿Cómo alguien puede ver desde el sufrimiento una esperanza, y cómo el otro lo que ve es lo que veía todo el mundo, o lo que le empiezan a juzgarle, empiezan a decirle, no, si usted es Dios, entonces si usted es Dios, si de verdad es Dios, entonces haga algo, o haga una prueba, sáquenos de aquí y todo eso. Entonces lo que todo el mundo siempre piensa es con respecto al sufrimiento es eso, o sea, bueno, si Dios existe, entonces sáqueme el sufrimiento, o si Dios existe, entonces quíteme este trago amargo. Perdón, yo creo que yo iría un poco más, porque lo está centrando en los ladrones. Yo lo centraría en Jesús. O sea, no hay pérdida más grande que un padre de su hijo o una madre de sus hijos. Y Dios pierde a su hijo, y pierde en la forma más violenta posible de su época por culpa de nosotros. O sea, Jesús no tendría que haber muerto en la cruz si nosotros no nos hubiésemos alejado de la vocación inicial, de esa primera advertencia, no comas de este fruto. Y Jesús termina muriendo en esta cruz salvajemente. Piénsenlo, qué padre, que estamos hablando de Dios, va a mirar con indiferencia ese sufrimiento de su hijo y saber que no puede actuar. Tanto así que Jesús va a decir, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios tiene que tomar distancia. Ahora, ¿será todo Dios tan indolente para haber tomado distancia sin que eso lo afectara? No, vemos que el mismo hecho de que cuando Jesús muere, los cielos se cierran. Y el lugar donde Dios moraba, que era el lugar más sagrado del templo, se rompe. O sea, es la forma como Dios muestra su ira del dolor paterno al ver lo que está ocurriendo con su hijo, por causa de la misma humanidad. Entonces creo que eso también podría hablar muy bien del concepto de sufrimiento. Así es. Otra pregunta. Bueno, ¿cuál es el objetivo del sufrimiento de Job? O sea, ¿cuál era ese objetivo? Fuera de grabación estábamos hablando precisamente del elemento del por qué el autor original, cuando escribe el relato, no agrega el final feliz que todos nosotros leemos, sino que lo deja en la parte donde Job no recibe respuesta. O sea, el libro de Job es muy interesante y es muy confrontativo, porque vemos que Job pierde todo cuanto conoce, todo cuanto tiene, todo cuanto valoraba. Lo único que tiene es su vida, según se entiende. Y eso es un elemento que creo que lo tengamos presente. Porque Dios le dice al Satán, quítale todo menos la vida. Él lo pierde todo. Y como lo decíamos en el episodio anterior, Job no es paciente. Job recrimina, Job se enoja, Job se frustra porque los amigos
en vez de motivarlo y animarlo, empiezan a hablar de esta teología retributiva que yo mencioné ahorita, de decir, no, tú fuiste el que pecaste, tú tuviste que haber hecho algo malo porque Dios es bueno y Dios no va a permitir que lo malo te ocurra sin razón. Y resulta, por eso le digo, cuando tenemos una idea errónea de Dios de que solo es bondad y lo encasillamos en ese punto, cometemos errores garrafales. Y entonces señalaron a Job y dijeron, no, usted tiene que haber hecho algo malo. Incluso Eliú le dice lo mismo al final, que va y lo defiende, pero al final le dice, no, o sea, hay algo oculto que tú hiciste. Y Job se defiende hasta la última y va directamente hacia Dios, y ahí es donde viene esa pregunta, y es Job diciéndole a Dios, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta prueba? ¿Qué vas a lograr al final? Porque a todos nos gusta pensar que cuando pasamos una prueba y una dificultad hay un propósito, hay una enseñanza, ¿sí? Hay una meta que me va a impulsar a ser la mejor versión de mí, ¿sí? Pero no siempre funciona así. No siempre hay una respuesta directa ni hay una respuesta clara. ¿Cómo puede decir uno por ejemplo, yo lo mencionaba en un caso personal con mi esposa y ahorita su madre, o una madre que pierde a su hijo, un padre que pierde a su hijo, y decirle, no te preocupes que Dios te va a retribuir con otros 2 hijos, y va a decir, pero o sea, así no funciona, sí. Así no funcionan las cosas, o sea, no importa cuántos hijos me den, los amaré igual, pero nunca va a reemplazar al que he perdido. Entonces, entenderlo eso es no comprender el concepto del sufrimiento. No se trata de reponer algo que ya se perdió como si fuera fácil reponer algo tan hacia, como si pudiera reponerse algo como si fuera un objeto, es lo que quiero decir. No, lo que trata de decir es que en la vida tenemos momentos buenos y vamos a tener momentos difíciles y duros. Dios nunca le responde, y el libro de Job nunca hay una respuesta de Dios diciéndole, mire, vea, lo hice por este motivo, por este. Incluso Dios ni siquiera le dice a Job, vea, Job, la verdad fue que es que Satanás estaba por allá y me empezó a molestar y yo le dije que te pusiera a prueba. No, él ni siquiera se toma la tarea de responder, porque es que el papel de Dios no es respondernos, porque la vida no se trata siempre de tener respuestas. Pero decía algo importante, con esto cierro esta parte, ¿por qué Dios le dice a Satán que no le quite la vida? Porque mientras nosotros tengamos vida, siempre podemos volver a comenzar. Eso es lo que se trata del libro de Job. Siempre que nosotros tengamos vida, podemos volver a comenzar. No significa que sea sencillo, no significa que sea fácil, no significa que las heridas van a siempre quedar ahí o se van a olvidar, no, siempre van a ser parte de nuestro desarrollo, pero mientras haya vida, siempre podremos volver a comenzar de nuevo. Amén. Y ahí surge una pregunta muy interesante, y es cómo nosotros podemos, como seres humanos, como cristianos, a pesar de vivir todo lo que hemos vivido, lo que estamos pasando, las situaciones que están pasando, llegar a ese punto y decir, listo, pasé por esa circunstancia, no una solución buena sobre esa situación, ¿cómo puedo ver yo a Dios en ese punto? No decir, no, es que Dios es malvado, sino como desde mi fe, ¿cómo puedo yo llegar a concebir a Dios a pesar de lo malo que estoy viviendo? Sí, espero que lo que voy a decir no suene muy herético, lo pueden editar. Hay una película que está incluso en una de estas plataformas, porque no sé si se puede hacer propaganda, que es del Éxodo y aparece Christian Bale y aparece la versión de Dios, un niño. No sé si se han visto esa película. Yo siempre le digo a la iglesia que a mí esa versión del niño de Dios me cae mal. No Dios, aclaro, la versión que presentan en esa película de Dios como un niño me cae mal porque precisamente presentan a Dios como jugando con la creación, como haciendo las cosas como un niño con pataletas, con un niño como que no estoy de acuerdo con eso, entonces lo voy a hacer a mi manera. Y nosotros a veces creemos que Dios es así, ¿sí? Como si estuviera jugando ajedrez y moviendo las fichas a su conveniencia, o fuera un niño. Alguien una vez lo dijo, que Dios es un niño que coge una hormiga y la asesina por diversión, y eso es no entender a Dios para nada, porque más alejado del concepto de Dios, imposible. Mira, hay una parábola muy bonita que Jesús nos enseña y dice, ¿qué pasa cuando tú tienes un gran granero y te dedicas toda tu vida a llenar ese granero? Lo llama insensato, porque dice, te has ocupado de llenar este granero y no sabes qué momento vas a morir. Ocúpate de las cosas que valen realmente, que son realmente importantes.
Nuestra vida cristiana se trata de todos los días. ¿Por qué debo ir a la iglesia? Para llenar mi granero espiritual. ¿Por qué debo leer la Biblia? Para llenar mi granero espiritual. ¿Por qué debo orar? Para llenar mi granero espiritual. ¿Por qué debo ir a escuchar podcasts como estos? Para llenar nuestro granero espiritual. ¿Sabe para qué? Para que cuando pasemos por esos momentos de adversidad, cuando tengamos esa pérdida de ese ser querido, que también lo he experimentado en persona y sé por qué lo puedo decir, que lo puede uno afrontar y uno puede decir: ya no tengo fuerzas en mi ser natural, ¿qué debo hacer? Tomar de ese granero espiritual para mantenerme, para sostenerme. ¿Qué es lo que mantuvo a Job siempre en pie a pesar de? Era la persistencia. La persistencia, la convicción de saber de que él siempre había sido recto, correcto y que había hecho las cosas conforme a lo que él entendía que era buscar de Dios. Y eso es lo que le dio la fe para mantenerse firme. Pastor, pregunta. Usted ha estado usando un término cuando se refiere a Satanás como el Satán, algo así. ¿Por qué el nombre? Bueno, es muy interesante y creo que fue una de las razones por las que empecé a estudiar y a profundizar en las ciencias bíblicas. Aquí quiero hacer una acotación importante. Mire, tal vez quien nos esté escuchando, o de pronto ustedes dirán: bueno, se lo está inventando todo esto, esto viene de sus locas ideas. Y no, resulta que hay muchos textos, muchos artículos, muchas investigaciones, muchos libros. Julio Tréboles, por ejemplo, es uno de los que más recomiendo. Él tiene también un libro sobre Job que nos permite profundizar sobre este tipo de temáticas. La verdad, hoy en día poder adquirir conocimiento literario abunda en el internet, entonces ahí podemos hacerlo. Yo todas las 2 sesiones he usado el Hasatán, porque hay 2 conceptos que nosotros tenemos que entender de Satanás. Satanás no es un nombre propio, ¿sí? A mí me enseñaron: ay, no, es que Luzbel, ¿cierto? Y Luzbel es un término muy teológico, que eso referiría para otro tema. Pero Satanás o Luzbel o el diablo no son nombres propios, son términos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno tiene una labor como de ser mensajero y llevar todos estos de envía y todo esto, eso no es el nombre, él no se llama mucho gusto mensajero, ese es el término del cargo que él ejerce. Satanás tiene 2 significados que nosotros tenemos que aprender a entender. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el pasaje cuando hay un profeta, que no voy a decir quién es para que lo busquen, va en una burra? Creo que ya le di la pista suficiente, y cuando va a caminar, la burra ve el ángel, ¿cierto? Y se enoja. ¿Saben cómo se le llama al ángel en ese momento? Satanás. Y es un ángel de Dios. Entonces, ¿era un diablo? No, es que la palabra Satanás significa el que se interpone, el que se cruza. A David también se le llama en un momento el Satanás, porque la palabra significa el que se interpone y el que se cruza. A Pedro también. A Pedro también. Yo le he enseñado a la iglesia eso, que a veces nosotros, porque Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, pero no le hace un exorcismo. Si hablamos de posesión, es porque no está diciendo término de que él está poseído, sino que en ese momento está obstaculizando su propósito. Y por eso le dice: apártate de mí, obstáculo. ¿Listo? Que hoy le decimos tóxicos. Sí. Sería lo mismo ideal. Satanás. En cambio, Satán es el término que ya se usaría cuando ya la figura que nosotros vamos a conocer más propiamente como el adversario, como el enemigo. Okay. Muy interesante. Bueno, aprendimos 2 cosas hoy, ¿sí? El término Satán o Satanás. Ajá. Y la otra es que no sabemos nada. Que toca estudiar. Bueno, tenemos también el día de hoy un reto que quisimos hacer con algunos hermanos de la iglesia, así que bueno, aquí está el reto bíblico para hoy.
Bueno, y ya para terminar, queremos concluir también este episodio, pues el consejo o preguntarle qué consejo podría darnos a los oyentes y a nosotros también de cómo estudiar tanto el libro de Job como toda la palabra, y hay libros muy complejos también, bueno, toda la palabra de Dios en sí, y no morir en el intento o no volvernos locos, porque sí ha pasado, yo no sé si ustedes saben, pero sí hay mucha gente que se ha puesto a leer la palabra de Dios y sin ningún mentoreo se ha terminado mal de la cabeza. Creo que también es porque la leen por leerla, o sea, hay que pedirle orientación al Espíritu Santo. Pero bueno, eso no lo dice el pastor. No, pero es un buen inicio. Creo que voy a hablarlo desde mi perspectiva. Cuando yo estudio la Biblia para mí siempre ha sido mi pasión, y pues toda mi vida he dirigido mi carrera no solamente por mi nivel pastoral, sino académicamente. Todo lo he centrado en el estudio de la Biblia porque considero que es un libro que vale la pena, literaria, académicamente y espiritualmente. Uno de los consejos que yo doy es, sí, cuando vamos a estudiar la Biblia no podemos olvidar que independientemente de todo lo que vamos a aprender y vamos a desaprender, sigue siendo un libro sagrado y sigue siendo un libro de parte de Dios para nuestras vidas. Si no perdemos eso de la perspectiva, no tenemos que preocuparnos. Lo segundo es que hoy en día tenemos una ventaja que a mí me hubiera encantado tenerla cuando comencé a estudiar teología en el 2004, y es que tenemos internet. Y en internet tenemos páginas, tenemos medios, tenemos videos. Hay un videos, Proyecto Biblia, yo siempre lo promuevo mucho porque eso es un video que ayuda mucho a profundizar. Hay muchos artículos, hay muchos libros que se pueden acceder gratuitamente y que nos puede ayudar. Yo creo que si queremos leer un libro devocionalmente, pues abramos nuestra Biblia, oremos y dejemos que ese libro nos inspire. Pero si queremos profundizar críticamente en este libro, sí nos tenemos que tomar la tarea. Yo le recomendaría en 3 aspectos. Uno es tener un libro a los que les guste leer para ir comparando, ir aprendiendo. A los que no, hay videos que nos ayudan a profundizar. Y de pronto a los que sean como más dinámicos, a estos espacios como los podcasts, que realmente también nos ayudan a interactuar y a crear como ese deseo de seguir profundizando y generar preguntas. Entonces los medios están, lo que tenemos es que tener el interés de querer hacerlo, para así no morir en el intento, creo que dice. Para no morir en el intento, así es. Bueno, aquí está este nuevo episodio que queríamos sacar el día de hoy, que tiene que ver con el libro de Job, pero también ver a Dios dentro del sufrimiento, cómo verlo, cómo salir también de esos momentos de crisis que todo lo podemos pasar sin excepciones, ¿sí? O sea, sea creyente o sea no creyente, creo que todos vamos a pasar por esos momentos. Y como algo que me gustó mucho es lo de los graneros espirituales, ¿sí? Tener allí guardado, porque en algún momento puede ser que nuestra razón empieza a fallar y tenemos que empezar a agarrar de nuestra fe o por así decirlo. Pastor, bueno, ¿algo más? Pastor, queríamos pues dar el espacio para que las personas también se comuniquen con usted. ¿A dónde lo pueden contactar? ¿Sus redes sociales? Sus redes sociales. Bueno. O el ministerio también. Sí, te agradezco mucho el espacio. Creo que primero pues gracias por la invitación, de verdad ha sido bastante interesante. Creo que este espacio espero sea de bendición. Yo lo sigo. Gracias. Me gusta seguirlos desde que iniciaron. Pues, la verdad, y los invito también que lo hagan porque realmente es un espacio que ayuda, que entretiene, que a veces uno se ríe, uno comenta, etcétera. Creo que también nosotros pues tenemos la iglesia en Ciudad Valencia, en la calle 25, calle 25, carrera 12, sí, y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, que se llama Iglesia Presbiteriana Juan Calvino, también en Instagram tenemos la Iglesia Presbiteriana, donde pueden ver las fotos, los videos y las actividades que hacemos regularmente, y pues tenemos allá a nuestro miembro que es parte de este grupo tan bonito. Entonces pues los invitamos y espero que puedan pues aprovechar estos espacios de bendición. Bueno, ya saben, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos que compartan este video, que les den like, y ya saben, pueden seguir también al pastor Marvin, y ya saben, pueden seguir también al pastor
Y ya saben, pueden seguir al pastor Marwin en sus redes, del ministerio también. Y ya, ¿algo más? Nada más, nos veremos. Nos veremos en un próximo episodio de esto que se llama Influencia. Dios.